Hola, les habla Mariano Castelaro, junto con Nadia Peralta. Trabajamos conjuntamente en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Y hoy les hemos traído este trabajo, cuyo título ustedes pueden apreciar en la diapositiva. El trabajo es producto del entrecruzamiento de tres líneas de investigación presentes en la literatura, que ya se encuentran bastante consolidadas, que tienen como elemento común su inscripción en un modelo socioconstructivista de la educación y del desarrollo. La primera línea, con la cual mayormente nos identificamos, son los estudios sobre interacción sociocognitiva entre pares, es decir, el estudio de las dinámicas sociocognitivas que están en la base de la construcción de conocimientos escolares o del desarrollo cognitivo, que en la actualidad están representadas por las corrientes neopiagetianas y neovygotskianas. Tradicionalmente, lo que predominó en esta línea de investigación era un enfoque epistémico de la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que la dinámica sociocognitiva y sus variaciones se entendían especialmente como expresión de factores estrictamente cognitivos, como puede ser la igualdad o la desigualdad entre los niveles de competencia específica de los compañeros de trabajo. En cambio, en la actualidad estamos asistiendo a una revisión conceptual que propone un nuevo enfoque, denominado psicosocial o situado, que tiende a incorporar la consideración de factores que no son estrictamente cognitivos y que sin embargo pueden funcionar como reguladores de la dinámica interactiva, ¿sí? Por ejemplo, a partir de fines del siglo XX, los trabajos de Gerard Dubin, Patrick Lehmann o Charisse Saltis han mostrado cómo el género, ¿sí?, y la igualdad o desigualdad de género entre los compañeros de diada puede funcionar como un regulador de la interacción sociocognitiva a la par de diferencias de carácter más bien cognitivo. Junto con esta primera línea de investigación, aparece una segunda, ¿sí?, que también inspira el presente trabajo, que tiene que ver con el estudio de los sistemas de apropiación, la apropiación de sistemas externos de representación. Cuando hablamos de sistemas externos de representación estamos hablando de aquellos soportes materiales y objetivos que forman parte inherente a los procesos de conocimiento y que son transmitidos como herramientas culturales. Obviamente el caso más prototípico de este sistema es el lenguaje escrito, pero en la actualidad se han estudiado otros sistemas muy diversos, como pueden ser la notación numérica, los gráficos, los mapas, pero la mayor parte de la literatura se ha enfocado en su comprensión o su apropiación a nivel individual, ¿sí?, o si se organizó en un contexto interactivo, predominó en niños pequeños que interactuaban con un adulto responsable. O sea, hay muy pocos estudios que indaguen la apropiación de estos sistemas en el contexto de interacción entre pares. Y por último, la última línea que inspira este trabajo tiene que ver con los estudios sobre argumentación, basados en unas perspectivas socioconstructivistas. O sea, desde nuestro punto de vista, la argumentación es un fenómeno básicamente dialógico e interactivo, es decir, que supone un proceso de fundamentación de una posición individual y propia, pero que también entra en contraposición o en discusión o en confrontación con otras perspectivas diferentes a la propia. En este marco, el objetivo del presente trabajo fue analizar la influencia de la composición sociocognitiva y de la afinidad socioafectiva sobre el volumen de la argumentación en díadas que resuelven colaborativamente una tarea de comprensión de tabla de frecuencias de sexto y séptimo grado. Cuando hablamos de composición sociocognitiva, estamos hablando justamente de la igualdad o diferencia entre los niveles de competencia específica de los sujetos. Cuando hablamos de afinidad socioafectiva, estamos haciendo referencia a la noción de sentimientos interindividuales propuesta por Piaget, ¿sí?, que refiere justamente, básicamente, a la polaridad simpatía o antipatía,
o a la expresión justamente de sentimientos interindividuales que tienen su origen en la primera infancia, solo que en este momento del desarrollo se encuentran mayormente ligadas a una relación unilateral basada en el respeto a la autoridad adulta. ¿Qué pasa? En la segunda infancia, ¿sí?, estos sentimientos interindividuales se complejizan hasta el punto de sostenerse en relaciones de reciprocidad y respeto mutuo, ¿sí? De allí que justamente nosotros pensemos o hayamos hipotetizado que la afinidad socioafectiva entre los sujetos funcione como un factor regulador de la dinámica sociocognitiva. Y bueno, y con respecto a la tarea o al sistema de apropiación que elegimos para este estudio, nos vamos a situar en la comprensión, en la interpretación de tablas de frecuencia. ¿Por qué? Primero, porque hay muy pocos estudios al respecto, en el contexto de interacciones entre pares, y segundo, porque creemos que su apropiación es un elemento muy importante en los actuales contenidos curriculares escolares, ¿sí? Lo cual, en el plano formal, comienza puntualmente en fines de los niveles primarios. Así que situemos la investigación en sexto y séptimo grado. Trabajamos con 90 individuos, agrupados en 45 días, de sexto y séptimo grado, de escuelas del sur de Santa Fe, seleccionados por disponibilidad, o sea, de manera no probabilística. El estudio tuvo dos fases. Una fase individual, que justamente utilizamos para obtener ciertos indicadores individuales que luego nos servirían para armar la guía de trabajo que realizarían la segunda fase del estudio, que es la colaborativa. Ya después voy a explicar un poquito mejor esto. El diseño tuvo 4 condiciones diádicas básicas, 2 condiciones vinculadas a composición sociocognitiva, o sea, teníamos diadas simétricas, es decir, diadas integradas por 2 sujetos del mismo nivel de competencia, y diadas asimétricas, integradas por un sujeto de competencia menor y otro de competencia mayor. Y 2 condiciones de afinidad socioafectiva, recíproca, es decir, 2 sujetos que se habían elegido mutuamente para trabajar, y no recíproca, 2 sujetos que en ningún momento se habían considerado conjuntamente o mutuamente, perdón, para trabajar en equipo. La variable dependiente fue justamente el volumen de argumentación registrado por la diada durante la tarea. ¿En qué consistió la tarea? Bueno, la tarea fue tomada de un trabajo que publicó Gabuccio et al. En el 2010 en la revista Cultura y Educación de España. Como pueden observar, los alumnos, tanto a nivel individual y luego a nivel diádico, debían interpretar la siguiente tabla. Una tabla que cruzaba 2 variables, una variable nominal y una variable ordinal, ¿sí? Y que solamente registraba los totales correspondientes a las columnas. ¿Cómo se evaluaba el nivel de comprensión de esta tabla? A partir de 12 ítems de elección múltiple, ¿sí? Pero con la salvedad de que cada ítem refería a un subnivel específico de comprensión. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto? Friel et al. Y luego Gabuccio, ¿sí?, entienden que la comprensión de un sistema como el que nosotros estamos estudiando supone 4 niveles de complejidad. El nivel más simple de interpretación tiene que ver con describir datos que están presentes en la tabla. Por ejemplo, el ítem 4 de la actividad indaga por el significado de un valor de 0 que está presente en la tabla. Si ustedes se fijan, en la tabla se ve en la columna 2, fila 3, ese valor 0, y se pregunta, se indaga sobre qué significa para el estudiante o para la diada ese valor de 0. Un segundo nivel de complejidad de la comprensión tiene que ver con entender la estructura tabular del sistema en tanto sistema, o sea, entender qué función cumple una fila, qué función cumple una columna y qué función cumplen las celdas que son producto de la intersección entre las anteriores. Por ejemplo, el ítem 2 que ustedes ven allí interroga sobre qué significa la parte de arriba de la tabla, es decir, los rangos ordinales correspondientes al peso.
Y los dos niveles superiores de comprensión de un sistema tabular son de carácter inferencial. ¿Qué significa esto? Que indagan comprensión de elementos que no están perceptiblemente de manera directa en la tabla. Si ustedes se fijan en el ítem 9, que está aquí, cuántos niños pesan 45 kilogramos, van a ver que ese elemento en la tabla no está presente. En la tabla solamente figura el rango más de 44. ¿Sí? Por lo tanto, los alumnos tenían que inferir, ¿sí? Un dato que no estaba presente en la tabla. Entonces, en función de estos 4 subniveles, logramos determinar 2 niveles generales de comprensión de la tabla, que fueron los que utilizamos para armar las diadas simétricas y asimétricas. Los sujetos considerados de nivel general básico eran aquellos que lograban contestar la mayoría de los ítems descriptivos o de comprensión de la estructura tabular. En cambio, los que consideramos como de nivel avanzado eran aquellos que no solo lograban esos 2 subniveles inferiores, sino también que lograban completar la mayoría de los ítems de los niveles diferenciales. ¿Cómo analizamos los datos? Por cada diada, ¿sí? Calculamos la cantidad de ítems, de los 12 ítems de la tarea, que habían registrado argumentación. Para eso consideramos la presencia de al menos un episodio argumental en cada ítem para considerarlo como ítem argumental. ¿Y qué entendimos por episodio argumental? Entendimos toda situación caracterizada por 2 elementos. A, uno de los sujetos emitía una verbalización o varias orientadas a la resolución del ítem, o sea, proponían una solución del ítem, y que estaba fundamentada, es decir, se aportaban razones para sostenerla. Pero al mismo tiempo, esa intervención se daba en un contexto interactivo previo, en el cual se contraponía una opinión anterior del alter o se respondía una pregunta anterior del alter. Es decir, la fundamentación por sí misma no era suficiente para entender, para observar o para sugerir una argumentación. Esa intervención debe darse en un contexto interactivo de carácter sociocognitivo previo como el que aquí mencionamos. ¿Qué encontramos? Primero, vale mencionar que hemos encontrado un nivel bajo de ítems argumentales. De hecho, la media de ítems con argumentación fue de 1,55. Tengamos en cuenta que ese rango podía estar entre 0 y 12. E incluso solo el 25% superior, digamos, de las diadas ha logrado 3 o más ítems argumentales. Pero bueno, más allá de eso, observamos que la composición sociocognitiva de la diada generaba diferenciaciones claramente significativas en el volumen de argumentación. De hecho, las diadas simétricas mostraron mayor cantidad de ítems argumentales que las asimétricas. Algo parecido ocurrió con la reciprocidad y la no reciprocidad entre las diadas, solo que en este caso la diferencia no fue significativa. Encontramos que la reciprocidad de la afinidad socioafectiva es un indicador, es un predictor de mayor volumen de argumentación, a pesar de que no registró diferencias significativas. Por último, también analizamos el efecto de interacción de ambas variables, ¿sí? De la composición sociocognitiva y de la afinidad socioafectiva. Si bien no encontramos un efecto a nivel significativo estadístico, podemos observar cómo la reciprocidad del vínculo, ¿sí? Funciona como un potenciador de los episodios de argumentación, tanto en la asimetría cognitiva como en la asimetría. Ahora bien, este efecto se enfatiza, se remarca, sobre todo cuando la diada es simétrica. ¿Qué podemos interpretar de esto acá? Que justamente cuando la diada es simétrica y cuando hay afinidad, estamos hablando de un nivel de igualdad máximo, ¿sí? Porque los sujetos tienen igualdad de condiciones cognitivas e igualdad de condiciones afectivas, ¿sí? Ese elemento, justamente, vendría a representar la situación prototípica de
primordial o fundamental de lo que es el conflicto sociocognitivo, tal como lo entiende la Escuela de Psicología Social de Ginebra. En ese sentido, los resultados que hemos encontrado aquí, sí, que proponen a la simetría como condición primordial para la argumentación, viene a resultar coherente con la tendencia general registrada en la literatura. Por su parte, si bien la afinidad socioafectiva no mostró diferencias significativas a nivel estadístico, queda claro, y eso de acorde también con antecedentes presentes en la literatura, de que la afinidad socioafectiva funciona como un regulador positivo de la argumentación. En síntesis, este trabajo apunta, como hemos dicho al principio, a psicosocializar el estudio de la interacción sociocognitiva. ¿Qué queremos decir con esto? De abrir el juego, ¿sí?, a la consideración de variables que no son estrictamente cognitivas, ¿sí?, y que sin embargo poseen un efecto regulador muy importante, ¿sí?, a la hora de entender el fenómeno del desarrollo cognitivo o de la construcción de conocimientos de una perspectiva social. Sin más que decir, agradezco mucho su atención y quedamos a disposición de cualquier consulta, tanto por el mail que figura al final de la página, de esta diapositiva, perdón, como en la ronda de preguntas que continuamos. Muchas gracias por su atención. Hola a todos y todas, mi nombre es Mariano Lastri y en conjunto con la doctora Ana Clara Ventura elaboramos el trabajo que estamos aquí presentando. Este se titula Variedad dinámica metacognitiva en niños y niñas de primer grado en una actividad notacional. Me presento brevemente, yo soy estudiante de la carrera de Psicología, actualmente estoy cursando el último año en la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias de la Educación. Al mismo tiempo, me gustaría aclarar que este trabajo se enmarca dentro de la realización de una beca Estímulo de las Vocaciones Científicas otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional y con la tutoría de la doctora Ventura. Al mismo tiempo, el trabajo se ubica dentro de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias de Educación del Comahue que se titula Aprendizaje y Comunicación como procesos multimodales en aprendices y profesionales. Bueno, nuestra área de interés es la metacognición, en concreto los procesos metacognitivos que son capaces de desplegar niños y niñas pequeños, es decir, menores de 8 años, en una actividad notacional que requiere de la utilización de los siguientes sistemas representacionales: el dibujo, la escritura y el número. Desde una perspectiva socioconstructivista, nosotros caracterizamos a la metacognición y de hecho sus relaciones con la autorregulación como procesos que están en permanente construcción, es decir, que se desarrollan a lo largo de la vida de un sujeto y en concreto en este estudio los indagamos en aprendizaje escolar, concretamente en el primer grado de escolaridad de niños y niñas y en los inicios de este ciclo escolar. Por estos motivos y también desde la perspectiva socioconstructivista, analizamos estos fenómenos desde un aspecto dinámico y situado, es decir, que le damos mucha relevancia o importancia al contexto, a la relación entre pares, para poder analizar cómo se va realizando la autorregulación de estos niños y niñas. Y por otro lado, tomamos en cuenta fuertemente el sentido de agencia personal, es decir, que son ellos mismos y ellas mismas las que van tomando decisiones, mediante van autorregulando sus propios comportamientos en función de un objetivo. Por otro lado, consideramos que los sistemas representacionales que nosotros utilizamos en este estudio son altamente significativos tanto para los participantes como para la comunidad educativa, en el sentido de que estos primeros años de escolaridad son fundantes de toda la trayectoria escolar futura. En nuestros antecedentes
nosotros encontramos dentro del marco teórico de estos temas que la mayoría de estudios sobre metacognición temprana han focalizado en bebés y en niños menores de hasta 5 años. Por lo tanto, es poco lo que se conoce sobre los niños del periodo que nosotros tomamos, es decir, de 6 a 8 años. Al respecto, existen diversas discusiones teóricas sobre si estos niños y niñas son capaces de autorregular sus procesos comportamentales, sus cogniciones, emociones y motivación en pos de lograr un objetivo. Al mismo tiempo, estas investigaciones, las que nosotros pudimos ir registrando, son de un estilo reduccionista, en tanto y en cuanto algunas se focalizan en un análisis fragmentado de algunos procesos y o áreas de la metacognición y otras en buscar correlaciones entre áreas y o procesos. Desde la perspectiva socioconstructivista que yo mencionaba anteriormente, nosotros tomamos el modelo de áreas y procesos de la autorregulación elaborado por Weibrecht y colaboradores. Este modelo nos permite realizar un análisis dinámico e integral de las diferentes áreas y o procesos y es el que nosotros tomamos como sistema de análisis de nuestros datos. Según este modelo, en la metacognición intervienen 3 grandes áreas. Estas son conocimiento metacognitivo o metaconocimientos, que alude a todo el conocimiento que tiene el sujeto sobre sus propios procesos cognitivos, en tanto conocimiento de las personas como de sí mismo, de otros, también el conocimiento de las tareas y de las estrategias que cuenta para poder realizar estas mismas. En el área de regulación cognitiva encontramos todos aquellos procesos que se despliegan al momento de realizar una actividad, como por ejemplo la planificación, el uso de estrategias, el monitoreo, el control y la evaluación. Por último, en la regulación emocional encontramos a aquellos procesos como el monitoreo emocional y el control emocional que se utilizan para hacer justamente el control y monitoreo de las emociones y los estados emotivos mediante se realiza una tarea. Existen diferentes concepciones teóricas sobre la autorregulación. Nosotros, como mencionaba al principio, tomamos la perspectiva socioconstructivista, algunos modelos y trabajos que se han desarrollado bajo esta línea, pero también nos parecía interesante tomar el modelo de fases de la autorregulación de Zimmerman, que se enmarca dentro de la perspectiva sociocognitiva y se enmarca dentro de la perspectiva más tradicional del estudio sobre la metacognición y postula que la autorregulación ocurre a través de la sucesión de 3 fases o momentos que son sucesivas. Es así que antes de iniciar o realizar una actividad, el sujeto está en la fase de planificación, donde justamente establece objetivos y planifica estrategias para poder realizar la tarea. Luego sucede justamente la fase de realización de la tarea y por último una fase de evaluación en donde se emiten juicios sobre el propio desempeño. Bajo este modelo, el supuesto básico es que todas las fases son sucesivas entre sí y que lo que sucede en una fase anterior genera retroalimentaciones y ajustes en una fase posterior. Bajo la concepción de la perspectiva socioconstructivista, que es en la cual nosotros tomamos parte, la autorregulación no es entendida haciendo una distinción clara entre fases y momentos, sino que se puede caracterizar que bajo esta perspectiva la autorregulación ocurre de una forma recursiva, en donde los procesos metacognitivos se ejecutan en diferentes secuencias temporales, justamente sin hacer esta distinción entre fases o momentos de desarrollo de una tarea. Por lo anteriormente expuesto, los objetivos de este trabajo son, por un lado, analizar la variedad de procesos metacognitivos que pueden desplegar niños y niñas de primer grado en una actividad notacional, y estos procesos son los que abarcan las 3 áreas de la regulación del modelo de Weibrecht, y por otro lado, analizar el dinamismo de dichos procesos de acuerdo a las fases de la regulación del modelo de Zimmerman, es decir, planificación, realización y evaluación. Nuestros supuestos son que, con respecto a la variedad, esperamos encontrar la mayoría de los procesos metacognitivos identificados en nuestro sistema de análisis, y con respecto al dinamismo, que esperamos registrar trayectorias recursivas, no así lineales, en donde los procesos metacognitivos se despliegan realizando saltos secuenciales y temporales. En este estudio seleccionamos intencionalmente una muestra de 60 alumnos de una escuela primaria ubicada en la zona urbana de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 8 alumnos y alumnas cuyos desempeños dieran cuenta del arco total de procesos metacognitivos relevados preliminarmente en el total de la muestra. Esto fue así con el objetivo de dar cuenta de la variedad de estos procesos que pueden llevar a cabo estos niños.
El instrumento utilizado se denomina tarjeta de identidad, fue diseñada por Theobald y Dockrell. Este instrumento no ha sido diseñado para indagar sobre metacognición, pero por sus características, es decir, que es una tarea abierta, con sentido y desafiante, y que justamente son cualidades que se pueden enmarcar dentro de la perspectiva socioconstructivista en la cual nosotros nos posicionamos, decidimos utilizarla para tal fin. La tarjeta de identidad consiste en una actividad compuesta por 11 ítems, como se puede observar en la figura de esta diapositiva, en el cual el sujeto tiene que hacer una presentación de sí mismo, utilizando sistemas representacionales de dibujo, escritura y número. El procedimiento utilizado fue entrevistas semiestructuradas, individuales, en las que la doctora Ventura le presentaba a cada alumno la tarjeta, la actividad, luego la consigna. Todos los participantes comprendieron la consigna y el tiempo de realización fue más o menos de 20 minutos, más o menos 5 minutos según cada participante. Cada entrevista fue documentada mediante grabación de audio y video. Para el análisis de datos, la modalidad que nosotros utilizamos se denomina análisis detallado de grano fino y en profundidad de las respuestas de los niños a cada uno de los ítems de la tarjeta de identidad. Se buscó identificar en cada uno de estos ítems las fases de la regulación de Zimmerman, es decir, planificación, ejecución y reflexión, y por otro lado los indicadores, los procesos metacognitivos de nuestro sistema de análisis que tomamos del modelo de Weber. En cuanto a los resultados, lo que nosotros podemos observar en esta diapositiva es la figura que expresa los porcentajes de cada proceso metacognitivo. Al respecto, las siglas CP, CT y CE refieren a conocimiento de la persona, de la tarea y de las estrategias, respectivamente, y corresponden al área de metaconocimientos o conocimiento metacognitivo. Las siglas P, UE, M, C y E remiten a planificación, uso de estrategias, monitoreo, control y evaluación y corresponden al área de regulación cognitiva, y las últimas dos aluden a monitoreo emocional y control emocional y son del área de regulación emocional. Lo que nosotros encontramos con respecto a la variedad es que pudimos identificar todo el arco de procesos metacognitivos que es en todos nuestros participantes, registrando un total de 299 de estos procesos. Sin embargo, la ocurrencia de cada una de las áreas es diferente. En el área de metaconocimientos, el indicador más registrado es de conocimiento de las personas, como se puede observar en la figura 2, la barra que está redondeada. En el área de regulación cognitiva se registraron mayores indicadores de uso de estrategias, a su vez es el indicador más registrado de todos los procesos, y por último en el área de regulación emocional el indicador más registrado fue el de monitoreo emocional. Por ejemplo, de conocimiento de las personas, respuestas típicas que nosotros encontramos fue que los niños hacían alusión a que no sabían escribir determinada palabra o que todavía no sabían leer. En el uso de estrategias, la estrategia más utilizada fue la de búsqueda de ayuda, por ejemplo, para escribir una palabra o para poder comprender la consigna, así también como para que le lean la consigna. Y el monitoreo emocional lo que expresa es que estos niños son capaces de autorregular sus propias emociones y su motivación mientras realizan una tarea. Con respecto al dinamismo, en esta tabla encontramos las frecuencias y porcentajes de cada proceso metacognitivo según las fases de la autorregulación. Lo que nosotros encontramos es que de todos los procesos metacognitivos, solamente 2 de ellos, que son planificación y evaluación, no estuvieron presentes en todas las fases. Planificación estuvo ausente en la fase de reflexión y evaluación ausente en la fase de anticipación. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos fueron trayectorias con un movimiento más recursivo que lineal en el despliegue de los procesos metacognitivos. Al respecto, nosotros construimos las trayectorias metacognitivas de cada uno de nuestros participantes para justamente poder mostrar aún más la dinámica y la heterogeneidad de los desempeños. La figura 3 justamente se compone de, en su extremo izquierdo están las siglas de todos los procesos metacognitivos, luego están las trayectorias de los 8 participantes y los números 1, 2 y 3 remiten a anticipación, realización y reflexión correspondientemente. Lo que podemos observar, por ejemplo, es que en la primera trayectoria hay una tendencia un poco más lineal en cuanto al despliegue de procesos metacognitivos. No es lineal del todo, porque hay procesos que se ejecutaron en dos fases distintas, el mismo proceso en 2 fases diferentes, y por ejemplo en las últimas 2 trayectorias se puede observar aún más el movimiento de la puesta en acto de estos procesos según las fases de la regulación.
Lo que nosotros, digamos, concluimos es que nuestros resultados aportan evidencia de que niños y niñas menores de 8 años son capaces de regular sus propios procesos cognitivos, comportamentales, emociones y motivación en pos de la realización de una tarea. Por otro lado, las trayectorias registradas, recursivas y también en cierta congruencia con determinada linealidad, muestran que la autorregulación aún así ocurre más fluidamente en el tiempo, por lo que sería poco factible poder predecir a priori la ocurrencia de determinado proceso metacognitivo en cierto momento de desarrollo de una actividad. Y para futuros trabajos, lo que nosotros tendremos en cuenta son los siguientes aspectos. Por un lado, el tipo de actividad empleada. La tarjeta de identidad está eminentemente focalizada en la producción de marcas notacionales. Por otro lado, el tamaño de la muestra. Esta es muy pequeña. Pensamos poder hacer un análisis con una muestra más grande. Y por otro lado, el tipo de análisis realizados. Estos son netamente descriptivos y esperaríamos poder realizar análisis un poco más complejos. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por su atención. Si bien la ansiedad y el perfeccionismo son conceptos que forman parte de los conocimientos de la psicología desde hace mucho tiempo, se transformaron en objetos de investigación solo hace 2 décadas. La ansiedad puede definirse como una emoción psicobiológica básica. Es un mecanismo defensivo que moviliza al organismo, lo mantiene alerta y dispuesto a intervenir frente a peligros o amenazas. Esta modificación del organismo posibilita que, de esta forma, no se produzcan o se minimicen los efectos. Mientras que el perfeccionismo suele concebirse como la tendencia a establecer altos estándares de desempeño en combinación con una evaluación excesivamente crítica de los mismos y una creciente preocupación por no cometer errores. Este trabajo se enmarcó en el proyecto extensionista Orientación y Contención a Alumnos Tutores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Se propone estudiar la ansiedad y el perfeccionismo en un grupo de alumnos tutores de 2 escuelas medias de la ciudad de Córdoba. Estos alumnos tutores son estudiantes adolescentes, varones y mujeres, que participaron voluntariamente de este proyecto. En este marco, los jóvenes asisten a 2 escuelas primarias para realizar apoyo escolar a niños. En el vínculo que establecen los alumnos tutores con estos niños, se despiertan diversos sentimientos. Es por ello que se realizan encuentros de acompañamiento y supervisión llevado a cabo por un grupo de psicólogos. Los adolescentes ocupan el rol de alumnos tutores para poder orientar y brindar respuestas a las diversas demandas de los alumnos. No solo deben ofrecer apoyo académico, sino que a veces necesitan contener emocionalmente a su alumno tutorado. Es aquí donde surgen fantasías, temores y diferentes creencias con respecto al rol que cumplen y al desempeño de la tarea. Cumplir los objetivos que se plantean de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que puede existir un alto nivel de incertidumbre respecto a las exigencias que se proyectan. En consonancia con lo anteriormente planteado, Arana y Furlan plantean que se desarrollaría un tipo especial de ansiedad ligada al miedo de fallar ante el cumplimiento de una determinada tarea. Esta es la ansiedad de rendimiento. Se ha demostrado en varios estudios que este tipo de ansiedad está relacionado con el perfeccionismo, ya que surge ante la posibilidad de obtener resultados negativos en situaciones evaluativas, lo cual llevaría a que el sujeto se esfuerce por realizar la tarea de la mejor manera posible. Puede suceder que los sujetos sientan intranquilidad por el temor a fallar o a fracasar, a no cumplir correctamente con sus tareas, y se exijan superar estos retos buscando formas de ejercer su rol de la mejor manera posible. Esto es el perfeccionismo, creer que se puede y se debe alcanzar la perfección en todo lo que se hace. Arana encontró que la ansiedad de rendimiento estaba fuertemente vinculada a la dimensión negativa del perfeccionismo, la discrepancia. El afrontamiento de la orientación al problema
parecía estar asociado con la dimensión positiva del perfeccionismo, los altos estándares. Desde un enfoque basado en el grupo, los perfeccionistas desadaptativos tendían a sufrir más ansiedad ante los exámenes que los perfeccionistas adaptativos, mientras que este último grupo no lo hizo mejor que los perfeccionistas desadaptativos. En cuanto a la relación de estos constructos con adolescentes, más específicamente con los alumnos tutores, no se han encontrado investigaciones relevantes, pero sí se encontró que la ansiedad es cada vez más común en los contextos educativos. En relación a esto, la ansiedad se presenta como una reacción emocional que experimenta el sujeto cuando siente que su desempeño está siendo evaluado y puede hacerse visible en síntomas tanto cognitivos como conductuales o fisiológicos. Este trabajo se desprende de mi investigación realizada como parte de mi trabajo final de grado y fue dirigido por Elizabeth Parker. Se propuso como objetivo general analizar la relación que existe entre la ansiedad de estado y el perfeccionismo en los alumnos tutores de escuelas médicas. Y se desprendieron de este los siguientes objetivos específicos. La población de estudio estuvo conformada por 35 alumnos tutores que participaron del proyecto extensionista, orientación y contención a alumnos tutores, de los cuales 21 pertenecían a una escuela y 14 a otra. Pero la muestra estuvo conformada por 27 de estos alumnos, fue de tipo no probabilística, intencional y estuvo constituido por las y los jóvenes que asistieron a los espacios de orientación y supervisión, siendo 19 mujeres, 8 varones, 19 pertenecían a una escuela y 8 a la otra, y tenían una edad entre 18 y 16 años. Los instrumentos que se utilizaron fueron el inventario de ansiedad de estado de rasgo, la Almost Perfect Scale Revised, que es la escala de perfeccionismo, y se utilizó también una encuesta sociodemográfica web. El análisis descriptivo y exploratorio, en cuanto a los resultados obtenidos, nos permitió organizar la información obtenida y proporcionó métodos sistemáticos sencillos para organizar y preparar los datos. Facilitó conseguir un entendimiento básico de los datos y de las relaciones que existen entre las variables que se estudian. Estándares, orden y discrepancias son variables pertenecientes al perfeccionismo, mientras que la ansiedad de estado al inventario de ansiedad. Se pudo observar que los datos de simetría y kurtosis no se alejan significativamente de lo normal. Estos estadísticos informaron sobre la simetría y la forma de distribución de los datos a través de la media. Se encontró que el total de participantes, que eran 27, las respuestas de 11 se corresponden a un nivel medio de ansiedad de estado. No, perdón. Sí, un nivel medio. Mientras que la de 16 en un nivel alto de ansiedad. En relación al perfeccionismo, se encontró que las respuestas de los 27 están en el extremo superior de la escala de estándares e indicaría perfeccionismo. 23 participantes dieron respuestas que están en el extremo superior de la escala orden e indicaría perfeccionismo también. Y por último, las respuestas de 19 participantes para la escala de discrepancia. Puntajes altos en las subescalas altos estándares de discrepancia hacen referencia al perfeccionismo de tipo desadaptativo. En relación a esto, 19 alumnos se ajustarían a esta clasificación. Posteriormente hicimos un análisis de correlación, el cual nos indica si dos variables están o no relacionadas entre sí.
Esta es una medida estadística que calcula la intensidad de la relación que existe entre dos variables. En este estudio se desestimó la variable ansiedad de rasgo, puesto que se planteó estudiar la ansiedad de estado, la cual refiere a un estado modificable en el tiempo. Se puede observar que solo la variable discrepancia se correlaciona de manera estadísticamente significativa con la ansiedad de estado. Esta correlación es positiva y de magnitud entre moderada y fuerte. El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar la relación entre la ansiedad de estado y el perfeccionismo en alumnos tutores de escuelas medias. Este objetivo, a su vez, se ha desglosado en 4 objetivos específicos que se analizarán a continuación. En general, puede decirse que los resultados obtenidos sustentan la idea de que la ansiedad de estado se relaciona con el perfeccionismo. Se encontraron, luego de aplicar los cuestionarios, correlaciones positivas y significativas entre la discrepancia y la ansiedad de estado. De aquí es que esto puede asociarse a lo planteado por Aran y Furlan, quienes describen que la ansiedad se experimenta. De aquí es que esto puede asociarse a lo planteado por Aran y Furlan, quienes describen que la ansiedad que experimentan los sujetos en una determinada situación en la cual su rendimiento se ve evaluado se vincula fuertemente a la dimensión negativa del perfeccionismo, la discrepancia. Esta se define como el grado en el que el sujeto evaluado se percibe a sí mismo como incapaz de alcanzar sus propios estándares de desempeño. En los resultados obtenidos se puede observar que del total de 27 alumnos, 19 obtuvieron puntajes altos para la subescala de discrepancia, lo cual sugiere que las respuestas dadas por estos alumnos se encuentran en un rasgo de perfeccionismo desadaptativo. En relación a la ansiedad de estado, los resultados obtenidos muestran que los participantes de la muestra se encuentran dentro de los niveles medios y elevados de ansiedad de estado. En este caso, se les pidió que respondan posicionándose en el rol de alumno tutor. Al respecto de esto, se puede exponer que la ansiedad de estado refiere a un estado emocional transitorio y cambiante en el tiempo. Este estado debería ser alto en situaciones percibidas como amenazantes y bajo en aquellas circunstancias en las que no se percibe ninguna amenaza en sí. Esto se corresponde con lo planteado por Ries cuando pronuncia que los niveles altos de ansiedad de estado son calificados como intensamente molestos y por tanto el sujeto deberá encontrar y poner en funcionamiento las habilidades necesarias para enfrentarse a la situación amenazante. El rol de alumno tutor es considerado como el de un facilitador de la tarea docente, pero no es un par de su tutorado, sino que un superior. Debe tomar decisiones en las que se ponen en juego todas sus experiencias previas. Es aquí donde aparecen los miedos, temores, fantasías, creencias respecto al rol que cumple. Es muy probable que al haberse solicitado que respondan situándose en su rol de alumno tutor, perciban la situación en la que se asumen en el rol de tutor como inquietante. Aquí se corroboraría la idea de que experimentan la ansiedad de estado al desempeñar su tarea. El posicionamiento en el rol le generaría malestar y tensión y aprensión. Y nerviosismo, pensamientos molestos, preocupaciones, tal como lo plantean Ries en sus estudios. En cuanto al perfeccionismo, se encontró que las respuestas de la mayoría de los participantes son altas, lo cual indicaría que poseen un nivel alto de perfeccionismo. En relación a esto, se encontró que 19 alumnos se ajustan a esta clasificación. Este número de alumnos es notable, ya que la mayoría es la mayoría de la mitad de la muestra. Se consideraría el perfeccionismo como un rasgo de la personalidad que se caracteriza por la búsqueda de excelencia y la tendencia a establecer altos estándares de desempeño, acompañado de una tendencia autoevaluativa, hipercrítica y una creciente preocupación por cometer errores. Se establece que los sujetos perfeccionistas se caracterizan por hacer énfasis exagerado en la precisión y organización, motivados por la idea de que deben hacer todo cumpliendo el máximo de las expectativas.
Tal como lo plantean Arana y sus colaboradores, los perfeccionistas adaptativos suelen estar insatisfechos con ellos mismos y con la tarea que realizan, lo cual se corresponde con los resultados obtenidos. 20 alumnos tutores, es decir, un 74% del total de la muestra, siente que tiene demasiadas expectativas sobre sí mismo. Solo 9 de estos alumnos reconocen que pocas veces llegan a cumplir con sus expectativas. Es importante recordar en este punto que no son los estándares elevados ni el desempeño real de la persona los que hacen lo que la hacen perfeccionista, sino la observación de su discrepancia, es decir, la distancia que existe entre los estándares elevados y del desempeño de la persona. Según los resultados, más de la mitad de la muestra obtuvo puntajes elevados para la subescala de discrepancia. Esto indicaría, junto con los puntajes elevados en altos estándares, perfeccionismo disruptivo. Los resultados obtenidos son empíricamente llamativos, ya que más de la mitad de los alumnos calificaron como perfeccionistas desadaptativos. Esto implicaría que sus expectativas son tan elevadas que si estas no pueden ser cumplidas, tal como estaba planeado, surgirían sentimientos de enojo, frustración, tristeza, entre otros. En este punto resulta interesante indagar sobre aquellas circunstancias en las que los alumnos tutores sienten que no podrían cumplir eficazmente con su tarea y reparar en si pueden llevar a cabo o no, pese a no sentirse capacitados para ello. Finalmente, para ir concluyendo, se proponía en este trabajo analizar la relación entre la ansiedad de estado y el perfeccionismo. Este objetivo pudo ser corroborado con el análisis de los datos obtenidos y luego de haber administrado los cuestionarios y los aportes teóricos expuestos. El hecho de que el sujeto falle en el cumplimiento de la tarea puede interferir en el logro de un determinado propósito, generando así un estado de ansiedad. Podría desprenderse de aquí que los alumnos tutores de estas escuelas se ponen expectativas elevadas de logro para cumplir con la tarea propuesta de la mejor manera posible. Como el rendimiento es evaluado, y al ser una situación que despierta en ellos diversos sentimientos desagradables, es que se autoimponen estos estándares elevados de rendimiento. Podría considerarse la profundización de este trabajo, repitiendo las cuestiones una vez que los alumnos tutores hayan terminado su ciclo de tutorías. Esto permitiría ver si existe algún cambio en la forma de abordar la tutoría. Pero no se pudo realizar porque este proyecto el año pasado terminó. Entonces queda abierto para nuevas investigaciones y nuevos proyectos también de investigación. Buenos días a todos y todas. Lo que vamos a presentar hoy es un relato de una experiencia extensionista sobre convivencia escolar y diversidad cultural. Es una experiencia que hemos pensado desde la Cátedra de Psicología Educacional. Mi nombre es Carla Falaviña, soy docente de la Cátedra de Psicología Educacional y estamos hoy junto a Luciana Schneider, Natalia Bolancea, Erika Bacchieri. Han participado también de este proyecto Mariana Gorosito, que no ha podido estar hoy. Nosotros como docentes estamos participando de este proyecto, pero también, y esto es significativo, están participando estudiantes de esta facultad y también estudiantes de la Facultad de Lenguas. Yo también soy docente de la Facultad de Lenguas, también en la Cátedra de Psicología Educacional del profesorado. Y desde la intersección de estas dos cátedras es que hemos pensado en este proyecto que queremos compartir hoy con ustedes algunas líneas de lectura. Bien, contarles un poquito cómo es que surge este interés, ¿no? Bueno, por un lado, un interés genuino en trabajar desde la cátedra en un proyecto de extensión conjunto. Por otro lado, la temática, como les conté recién, tiene que ver con convivencia y diversidad cultural. Esta es una temática que en la agenda social y mediática está muy instalada. Nos daban ganas de intervenir también en esa temática desde la cátedra.
Y junto con esto, y en el mismo momento, aparece un pedido informal a una de las docentes, un pedido de intervención en 2 escuelas de una localidad de Sierra Chicas, un pedido de intervención en donde nos pedían abordar un problema cotidiano y frecuente sobre el cruce de diferentes proveniencias culturales entre los estudiantes, ¿no? Estas diferencias culturales, que ya vamos a contarles un poco más, entre los hijos de quienes nativamente viven en la localidad, que venimos por llamar gauchos, porque así se denominaban ellos, y los hijos de los recién llegados, podríamos decir, aquellos que llegan a vivir en esta localidad de Sierras Chicas, escapando de los apuros de la ciudad, en esta experiencia les llamamos los hijos de los hippies, porque así se denominan ellos, ¿no? Estas son categorías nativas, no categorías que hemos construido nosotros. Bueno, parecería ser que en el discurso de los docentes y de los directivos, que había cierta confrontación entre estos 2 grupos y nos pedían que de algún modo interviniésemos ahí, ¿no? Esa fue la demanda en un primer tiempo, si se quiere decir, una demanda centrada en esta tensión entre los originarios, los nativos, los gauchos, y los recién llegados, denominados los hippies. Luego, bueno, hubo otras demandas que fueron surgiendo una vez que comenzó nuestra intervención ahí. ¿Cómo decidimos trabajar? Bueno, ahora va a contar un poquito Luciana, pero es a partir de trabajar colaborativamente en recrear un acto, el acto del 12 de octubre, ni más ni menos. Lu, si querés contar un poquito, ¿por qué? Bueno, gracias, Carly. Sí, hemos decidido abordar esta problemática desde las efemérides, o la efeméride, la del 12 de octubre, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural Americana, y con respecto, digamos, a esta decisión de abordar desde los actos escolares esta problemática, bueno, nos amparamos en diversos puntos de vista. Por un lado, relevando testimonios de docentes, y por otro lado, relevando material bibliográfico como el de Selmanovich, Carla Selmanovich. Ambos, digamos, convergen en la idea de que los y las docentes perciben los actos escolares como de modo disruptivo en relación al desarrollo del programa de la materia. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿por qué esta sensación de desconexión con el presente? ¿Por qué esta sensación de ajenidad, de discontinuidad, esta sensación de que les saca tiempo al programa, ¿no? Y Perla Selmanovich comenta que pensar los actos escolares implica pensar los acontecimientos desde un orden lógico, para darles sentido, inscribirlos en una cadena simbólica, ¿sí? Significarlos desde ahí. Y poder también encontrar una potencia explicativa en mirar el pasado desde preguntas y necesidades del presente. Por otro lado, también nos interesa destacar la importancia de los rituales, ¿sí?, escolares, entendidos como analizadores o como instancias que recrean, que expresan el estilo y la idiosincrasia institucional que los produce, ¿sí? Y que por otro lado instalan una dimensión de temporalidad en el espacio escolar, ¿sí? Inscriben también los eventos en una tradición colectiva, actualizan sentidos, y también constituyen prácticas de producción, recreación y también, ¿por qué no?, reproducción social de sentidos, ¿sí? Entonces, en estas coordenadas espaciotemporales, en donde consideramos que como sujetos emergentes de estas condiciones de época, nos atraviesa un rasgo muy peculiar, que es cierta labilidad de la memoria. A nosotros nos parecía muy importante recuperar este significado de los actos y de los rituales, en el sentido de, como dice Lotman, de restaurar un recuerdo, o
En otras palabras, como modos o instaurar modos de pensar o de recordar juntos, ¿sí? Bien, entonces, en este sentido, la creación de este acto colaborativo, en esta instancia nos propusimos generar ciertas condiciones para que otras representaciones advengan, ¿sí? También queremos destacar el carácter performativo de los rituales, en el sentido de que, no reproducen una identidad preconcebida, sino que en el mismo acto de realizarse van gestando esa identidad, ¿sí? Por otra parte, también un modo de abordaje en el que nos referenciamos tiene que ver con pensar o inscribir estos acontecimientos históricos en este continuum, ¿no? Y resignificarlos. Para eso pensamos el significante diversidad o diversidades en distintos niveles de análisis, ¿no? Desde una dimensión histórica, simplemente echando a rodar preguntas que nos atraviesan como argentinos, ¿sí? Como por ejemplo, estas definiciones dicotómicas que tanto nos anclan en nuestra historia, ¿no? Como civilización, barbarie, gringos versus gauchos, etc. Y empezamos a pensar cómo esas categorizaciones se traducen en la comunidad. Y en la comunidad aparecen estas dos categorías, ¿no? El gaucho sucio y el gaucho borracho y el hippie sucio, ¿no? Y esto a su vez también tiene un nivel de expresión dentro de las instituciones y que ha marcado nuestra mirada a la hora de pensar la convivencia entre las diferencias o diversidades. En ese sentido, también hemos trabajado desde un lugar, desde el ámbito áulico, pensando las diversidades y cómo se expresan, ¿no? En los diferentes ritmos de aprendizaje, los diferentes modos de elegir una identidad genérica, y por último también a una escala singular, pensamos estas diversidades cómo nos habitan a cada uno de nosotros, ¿no? Y para eso propusimos un taller que se llamó Lesotres que soy, para de algún modo proponernos y proponerles a los estudiantes dinamizar, descristalizar algunos lugares autopercibidos y heteropercibidos que nos fijan o que nos cristalizan en un espacio en donde se termina, solidificando y volviendo poco móviles estas configuraciones identitarias. No sé, Bien. Nati, si querés seguir. Sí. Sí. Bueno, dentro de esto entonces, era muy importante poder hacer un trabajo de cómo íbamos a comprender la diversidad o de qué lugar. Y en ese sentido, como equipo teníamos que tomar un poco una definición, no para pensar que la idea era ajustar, digamos, la práctica y la teoría, sino para que estas concepciones nos orientaran un poco a la intervención práctica que estábamos queriendo hacer y proponiendo, digamos, un cambio un poco de juego. Dentro de esto, entonces nos encontramos, por un lado, con cómo suelen superponerse algunos conceptos, como son el de diferencia, desigualdades y diversidad, y que se suelen, digamos, usar como sinónimos cuando en realidad presentan algunas diferencias muy significativas, ¿no? Las desigualdades más asociadas a las condiciones socioeconómicas y culturales de existencia y el acceso a ciertos derechos, frente a los cuales tenemos que actuar en contra, digamos, ¿no? En nuestras intervenciones, ¿no? Tratando de que dejen de existir como tal. Y por el otro lado, las diferencias que remiten más a las características singulares o las diversidades que tienen que ver con características de grupo o de colectivo,
con las cuales tenemos que trabajar digamos, ¿no? Y a favor. ¿Por qué? Porque en ese sentido sí eso enriquece la construcción, digamos, de lo común, y también la construcción de lo que sería la propia identidad y la otredad. Por ello también nos encontramos con que hay distintos paradigmas de la lectura. Se pueden entender estas diferencias o estas diversidades como un déficit a partir de un modelo homogenizante que tome un punto, digamos, normativo desde el cual se sanciona y se evalúa cada uno de los sujetos si se adecúan o no, y a aquellos que no queden señalados con esta diversidad o diferencia, pero al modo de un déficit, de una falta. La otra perspectiva es pensar que en realidad las diferencias o las diversidades no solo no son un déficit, sino que parecen o se producen por el efecto del entre, ¿sí? Entre yo y el otro, entre nosotros y los otros, aparecen, ¿sí?, algunas diferencias, algunas diversidades como efecto que nos van permitiendo construirnos y construir, digamos, el encuentro con los demás. Todo esto es posible pensarlo, obviamente, desde un paradigma de la convivencia escolar y desde una noción donde el acto educativo siempre está implicado en la tensión estructural entre lo universal del derecho a la educación para todos y la singularidad de cada uno de los participantes involucrados que permite poner en juego esa tensión. Luego, si quieren, podemos profundizar, pero sí, dos referentes han sido Julien y Dussel, para pensar esto de cómo tensionar o profundizar el concepto de diversidad. Eri, te doy paso a vos. Sí, bueno, como para cerrar un poco esta presentación de lo que fue el proyecto de extensión, contarles cómo fue nuestro trabajo y la propuesta metodológica, que tuvo un primer momento un poco más exploratorio, ¿no? Desde un enfoque etnográfico, con observaciones participantes, con notas de campo, conversaciones formales e informales con los diferentes actores educativos y también comunitarios. Y a partir de ese primer momento exploratorio hicimos una propuesta de intervención que tuvo que ver con talleres específicos, en tanto que pensábamos el trabajo de un acto como un proceso, ¿sí? Un proceso de construcción colectiva en el que tuviera diferentes momentos y sobre todo la participación y la apropiación de ese proceso. Finalmente, una vez realizados estos talleres, se elaboró una jornada de acto escolar en la cual hubo una participación comunitaria y educativa, y un momento de cierre en el cual evaluamos potencialidades, cómo nos ha sentido, dificultades que hayan surgido y demás. Ustedes verán en estas fotos, digamos, el modo de trabajo, siempre en círculo, pensar la igualdad, la desigualdad, qué tiene, digamos, de implicancia estos sentidos en relación a los nativos, a los gauchos, a los no nativos, qué significaba esta comunidad de la desigualdad. Y a modo de cierre, dejarles, bueno, dos frases que nos hacen pensar y nos permiten reflexionar, que es esto de la importancia de profundizar las narrativas educativas que nos propone Contreras, y la experiencia, como plantea La Rosa, que siempre es un acontecer que nos modifica. Buenas tardes, soy la licenciada Roxana Peralta y junto con la licenciada Lourdes Moyano y la doctora Claudia Torcomian presentamos esta ponencia que se titula Miradas y discursos docentes, su relación con trayectorias escolares de estudiantes en una escuela secundaria. Dicha ponencia devino de una práctica de investigación que fue supervisada por mí, que soy docente de la facultad y que se realizó en el marco de un proyecto de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, titulado Experiencias Educativas y Aprendizajes en Contextos Tecnoculturales, del cual soy integrante y la directora es la doctora Claudia Torcomian. Bien, la investigación se llevó a cabo en el transcurso del año 2019 en una escuela pública ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba. Y la problemática que la institución manifestó
giró en torno a la repitencia y a la deserción escolar, y de alguna manera eso motivó el nombre del proyecto y el proyecto propiamente dicho. Como sabemos, muchas y muchos estudiantes comienzan su trayectoria escolar secundaria, pero son pocos los que por ahí la pueden completar, ¿no? Esa es una dificultad que ya se viene investigando hace tiempo en nuestro sistema educativo argentino. Al respecto, algunos estudios e investigaciones de Maldonado y Vanela demuestran que el 37,6% de la población de 20 a 24 años no ha completado el nivel secundario, un 12,45% de las y los estudiantes repiten el ciclo básico, que son los primeros 3 años de la escuela secundaria, y un 15,48% abandona en el ciclo orientado, que son los últimos 3 años de la escuela secundaria. Bien, a partir de la cobertura, de la obligatoriedad, de la escuela secundaria, se ha dado mayor cobertura de la escuela, ampliándose progresivamente el ingreso y la inclusión educativa, pero no todos pueden egresar, ¿no? Como también lo demuestran en algunas investigaciones Terigi, Tenti Fanfani y otros investigadores. Y esto fue lo que manifestó precisamente la escuela, una gran dificultad, digamos, desde primer año para sostener las trayectorias escolares de los estudiantes. Como dijimos al inicio de la presentación, esta es una problemática acuciante, digamos, en nuestro sistema educativo argentino, y es una problemática compleja, ¿sí? En tanto se tensiona la lógica escolar con sus núcleos duros de la gramática escolar en relación a los tiempos de aprendizajes, la gradualidad de contenido, la disposición espacial, las formas de agrupamiento, las formas de evaluación, las edades, y esta lógica escolar entra en tensión con las posibilidades reales que las y los adolescentes tienen de transitar estos recorridos bajo esta lógica escolar. A su vez, cuando hablamos de trayectorias escolares, sabemos que están atravesadas por un componente que no es menor y que refiere a la experiencia vincular y subjetiva entre estudiantes y docentes, ¿no? Con sus docentes. Como podemos citar algunos antecedentes que también han investigado sobre este tema, principalmente los aportes de Karina Kaplan, que han avanzado en sus investigaciones en recuperar la importancia que tiene el docente, digamos, en la vida escolar de sus estudiantes. Y al respecto, yo también en el 2012 realicé una investigación donde de alguna manera también me aboqué a mirar las construcciones que hacen los docentes sobre los sujetos de aprendizaje y más puntualmente algunas implicancias que estas construcciones y estas miradas tienen sobre las trayectorias escolares. Bien, de esta manera, en la presente investigación nos detuvimos a mirar entonces algunas relaciones entre las miradas y discurso de las y los docentes y las trayectorias escolares de estudiantes de primer año de una escuela pública de la provincia de Córdoba. Y como objetivos, la investigación versó sobre, indagar cómo se vinculan las miradas y discursos de los y las docentes hacia los educandos con sus trayectorias escolares, y como objetivos específicos describir esas miradas y discursos por parte de las y los docentes, identificar los supuestos que estos docentes tienen respecto a la posibilidad de aprender de sus estudiantes y promover espacios de reflexión, ¿no?, con los estudiantes mediante talleres reflexivos. La metodología que se utilizó en esta investigación fue una metodología cualitativa, con un enfoque etnográfico. Se contó con una muestra representativa de 60 estudiantes de primer año del turno tarde de esta escuela con sus 31 docentes. Y algunas de las técnicas e instrumentos que utilizamos fueron las observaciones no participantes, como dinámicas áulicas, recreos, las entrevistas a las y los docentes, directivos y al equipo técnico profesional, y también se realizaron 2 talleres con estudiantes.
Bueno, a continuación Lourdes le va a comentar sobre los resultados, los principales resultados y discusiones. Bueno, buenas tardes. Queremos compartir los resultados más significativos que obtuvimos con las entrevistas de los docentes y de las docentes. El 90% de ellos y de ellas sostienen que el contexto sociocultural es causa de la trayectoria escolar deficiente de los y las estudiantes. El 33% de los mismos sostienen que hay una mala comunicación institucional, lo que los lleva a experimentar una soledad profesional, puesto que son los adultos del vínculo. Y el 55% de los docentes y de las docentes cree que los repitentes influyen de manera negativa en la trayectoria escolar de sus compañeros, entre otros. Bueno, y una vez que concluimos el trabajo de campo, las entrevistas, los talleres, etcétera, procedimos a analizar nuestra información y la dividimos en dos dimensiones. La primera dimensión la denominamos un vínculo docente-estudiante, discurso moderno versus moderno, y la segunda dimensión, los procesos clasificatorios. ¿Condicionan las posibilidades de aprender de los y de las estudiantes y sus trayectorias escolares? En la primera dimensión nos formulamos los siguientes interrogantes, como desde qué posición, desde qué momento histórico están parados ambos, tanto docentes como estudiantes, y si hay un conflicto en el vínculo a partir de ello. Y vimos que podrían ser tres los aspectos que pueden incidir en desencuentros en este vínculo. El primero de ellos es el uso dispar de los medios masivos de comunicación digital, también llamados las TICs, en lo que son los jóvenes posmodernos que tienen incluido en sus vidas el uso las 24 horas de las TICs. Y según Foucault, el docente responde a una modalidad del sistema educativo perteneciente a la edad moderna. Esto, y por lo tanto, es ajena a las TICs. Entonces esto hace que los medios que use el profesor, la profesora, sean los de buen encauzamiento propuesto por la edad moderna, como el examen, la sanción, la inspección jerárquica. Otro aspecto que destacamos es el cambio de la concepción de autoridad. Este cambio ha sido motivado, digamos, lo contribuye este uso dispar de las TICs. Greco le denomina que es una autoridad en igualdad la de hoy en día, es decir, que los docentes y las docentes tienen que conquistar y construir su autoridad, porque los y las adolescentes lo ven de una manera horizontal. Y el tercer aspecto que destacamos, y acá citamos en el PowerPoint la cita de un profesor que dice: la autoridad se construye sabiéndoles llegar. Para nosotros nos significó mucho porque, digo, realmente es así. Como dice Greco, la autoridad es en igualdad. Y el tercer aspecto es que los jóvenes y las jóvenes tienen la capacidad de estar en una multiplicidad de fenómenos a la vez. Esto les hace tener una atención instantánea y también una lectura plana asociativa. Bueno, entonces ello hace que sea un gran desafío para el sistema educativo, tanto para docentes como para estudiantes. Entonces es importante ser flexibles y aceptar lo diverso y lo heterogéneo que conviven en una misma aula. Y como segunda dimensión de análisis, la denominamos los procesos clasificatorios. Condicionan las posibilidades de aprender de los y las estudiantes y sus trayectorias escolares, y elegimos profundizar en, primero, las posibilidades de aprendizaje, y vemos que según Kaplan, y siguiendo a Kaplan, los y las docentes podrían tener una tentación en culpar estas variables externas que perjudican a las trayectorias escolares y hacen que haya una ruptura o discontinuidad en las trayectorias escolares. Y bueno, y según lo investigado, son dos los aspectos
aspectos que condicionan las trayectorias escolares de los y las estudiantes, y ellos son la situación contextual de ellos y el vínculo docente-estudiante, sea positivo o sea negativo. En relación al segundo aspecto, podemos decir, junto con Kaplan, que tanto docentes como estudiantes tipifican al otro, utilizan propios esquemas de apreciación. Como por ejemplo, los docentes desde el inicio del año van construyendo sus propias expectativas acerca de sus estudiantes. Así también lo hacen los estudiantes y las estudiantes respecto a su docente. Y también los y las estudiantes van construyendo a partir de lo que perciben de sus docentes su autoconcepto, su autovaloración. Entonces, lo que quisimos averiguar es si existe un proceso previo a las tipificaciones, y siguiendo a Annie Cordy vimos que está la contratransferencia, es decir, que la contratransferencia es la respuesta que da el docente a las manifestaciones afectivas de los y las estudiantes. Y el resultado de ella es la respuesta que da cada joven en las distintas posibilidades de aprender, de desenvolverse en el aula, con sus docentes y su grupo de pares, etc. Y la otra subdivisión la hicimos profundizando en las trayectorias escolares. Bueno, y vemos que el sistema educativo tiene un itinerario de cursado y espera que sus estudiantes cumplan con este itinerario. ¿Qué sucede cuando en la escuela se producen rupturas y discontinuidades? Bueno, sucede que esto hace que el alumno, el estudiante, esté posicionado en aquel que no acredita una etapa, en aquel que no está pudiendo hacerla, entonces tiene que recursarla, rehacerla. Entonces, así se fomenta la adjudicación de etiquetas en perjuicios de aquellos que no cumplen con lo preestablecido. Y lo que llega a hacer es enfrentar a aquellos repitentes con no repitentes. Concluyendo, en consecuencia, a partir de lo investigado consideramos que las miradas y discursos de docentes son relevantes en las trayectorias escolares de los y las estudiantes y en las posibilidades de aprender de los mismos. Por ello, la generación de un vínculo empático docente-estudiante es fundamental. Hay que sentirse mirados y escuchados, de posibilitar y predispone mejor al estudiante a poder completar su cursado, a mejorar sus posibilidades de aprendizaje. Ello sin necesidad de afectar el nivel académico. Y entendemos, como segundo punto, es fundamental abordar tempranamente estas problemáticas para trabajar desde la prevención, llevando a cabo actividades pedagógicas que permitan la generación de un vínculo empático docente-estudiante, también la reflexión e incorporación de normas de convivencia por parte de los y las estudiantes, procurando minimizar con ello los posibles desencuentros en el vínculo. Y finalmente, sin perjuicio de que consideramos que se trata de una relación basada en la responsabilidad bilateral, es decir, tanto del docente como del estudiante, entendemos que es el docente quien tiene que tomar la iniciativa, puesto que es el adulto de la relación, es aquel primero interesado en querer que su estudiante aprenda. Bien, bueno, para finalizar, una breve reflexión, que bueno, entendemos que en este contexto de pandemia el sostenimiento de las trayectorias escolares se ha visto muy agravado, digamos, bueno, por esta situación de pandemia que azota a nuestro país y al mundo. En este sentido, recuperamos una vez más la importancia de la figura de docentes y el vínculo, el lazo con sus estudiantes en una mirada que posibilite y habiliten procesos de aprendizajes, en una apuesta al saber, ¿no? Y que garanticen la educación como derecho, la inclusión educativa, ¿no? Nos hacemos eco de
de las palabras de Freire, que nos deja ahí una reflexión que se las queremos compartir. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.